Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a Opción 2017. Todavía no termina el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, lo que ha generado pues tensión en diferentes sectores. Liz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Empezamos este noticiero revisando los últimos datos oficiales de la elección presidencial. Vamos ahora entonces a ver cuáles son los resultados que arroja hasta ahora el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral a esta hora. Se ha escrutado ya el 88,7% de las actas y aflora ya el resultado de 39,13% para Lenín Moreno, el candidato del oficialismo, 28,31% para Guillermo Lasso de la alianza Creo Suma, 16,30% para Cynthia Viteri, candidata por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, y 6,77% para el candidato Paco Moncayo. 4,78% para Dalo Bucaram del Partido FE, le sigue Iván Espinel con el 3,19%, Patricio Zuquilanda se ubica con un 0,77% y Washington Pesantes con un 0,76%. Son los resultados hasta ahora que nos da el Consejo Nacional Electoral tras haber escrutado, repetimos, el 88,7% de las actas. La publicación de encuestas a boca de urna y los resultados oficiales del conteo rápido de los votos en este proceso electoral generan incertidumbre y también reacción entre opositores y oficialistas. Un espacio en el que se juega la credibilidad de las instituciones que le apostaron a la publicación de los resultados. Les vamos a dar los resultados del Exit Poll publicados a las 5 en punto de la tarde por Teleamazonas confirman la tendencia de acuerdo al ingreso de los resultados definitivos del conteo rápido. Este fue el Exit Poll de Sedatos Gallup una vez cerradas las urnas. Lenín Moreno de Alianza País, 39,4%. Guillermo Lasso de Creo Suma, 30,5%. Más tarde el resultado y la tendencia se cotejaron con la publicación de la organización privada Participación Ciudadana, que en base a datos reales de su conteo rápido, cerca de las 9 de la noche anunciaba la opción de segunda vuelta electoral. El candidato Lenín Moreno con un 38,8%, el candidato Lasso con un 28,2%. Comparemos ahora la información de las encuestadoras que publicaron el Exit Poll, es decir, las encuestas a boca de urna. En el caso del candidato Lenín Moreno, Sedatos Gallup le dio 39,4%, Santiago Pérez 42,9%, a Guillermo Lasso, Sedatos 30,5%, Santiago Pérez 27,7%. Cynthia Viteri, Sedatos 15,5%, Santiago Pérez 14,7% y Paco Moncayo 6,0%, Sedatos y Santiago Pérez 6,1%. Aun cuando existe una tendencia similar, estos resultados han provocado una reacción totalmente distinta entre los electores. Acá también llegando. La encuestadora presentada por Alianza País les da el triunfo en primera vuelta. Pero comparemos entonces los resultados producto del ingreso de actas al Consejo Nacional Electoral y el conteo rápido con datos reales de participación ciudadana. El corte del Consejo Nacional Electoral está hecho con el 88% de actas ingresadas. Allí, Lenín Moreno obtiene el 39,11%. Según Participación Ciudadana en su conteo rápido, 38,8%. Guillermo Lasso para el Consejo Nacional Electoral, el 28,31%. Participación Ciudadana, 28,2%. Para Cynthia Viteri, el Consejo Electoral le da el 16,32%, Participación Ciudadana 16,4%, a Paco Moncayo 6,77% según el Consejo Electoral, 6,9% según Participación Ciudadana. En este caso, los resultados no solo marcan una tendencia, sino que mantiene abierta la opción de una segunda vuelta, aun cuando falta el ingreso de actas en los registros del Consejo Nacional Electoral. Para que exista una sola vuelta, el primero deberá tener al menos el 40% de los votos válidos y superar con al menos 10% al candidato del segundo lugar. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Que necesita 3 días más para informar si habrá o no segunda vuelta fue el anuncio que hizo el Consejo Nacional Electoral. El organismo argumentó que aún deben ser procesadas las actas que presentan inconsistencias debido a que el margen entre los dos candidatos es muy estrecho.
Pasadas 17 horas del inicio del escrutinio, el CNE evitó confirmar lo que la ciudadanía espera, si habrá o no segunda vuelta electoral entre los candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Convocó para dar resultados, pero el presidente del CNE los leyó de lo ya publicado en el portal web del Consejo Nacional Electoral y dijo que mientras no tengan el 100% del escrutinio, no puede haber confirmación. Pues existen márgenes estrechos para definir si hay segunda vuelta o no hay. Esperamos en un promedio de 3 días a partir de hoy que esté cerrado totalmente el proceso del binomio. Esto por cuanto existiría un 12,22% de actas inconsistentes, entre estas el 3,88% por ilegibles, 5,49% por inconsistencias numéricas, 0,30% sin firma, 0,36% en procesamiento, 1,76% rezagadas del territorio y 0,43% provenientes del exterior. Pues hubo obviamente un ingreso importante y de ahí se ha estabilizado totalmente hasta ir a un momento en el que tenemos poco ingreso de actas por esto, las inconsistencias que tenemos. El procedimiento a seguir con las actas lo explica el secretario del organismo electoral. La ley determina que son las juntas provinciales electorales las que deben tratar las mismas. Esto es verificar si estas actas tienen inconsistencia numérica de firma, revisar el segundo ejemplar. Y anunció Juan Pablo Pozo que hará una invitación a los candidatos para explicarles todo el proceso. Y al diálogo hoy mismo oficiaremos a los candidatos presidenciales para expresarles la posibilidad, acepten ellos, una reunión de trabajo para evitar cualquier tipo de suspicacias. Mientras la segunda vuelta se pelea voto a voto, el CNE mantiene el ofrecimiento de entregar la totalidad de resultados para todas las dignidades de 5 a 8 días después de los comicios. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y mientras tanto sigue la concentración en los exteriores del Consejo Nacional Electoral en Quito. Ciudadanos y actores políticos del movimiento Creo exigen al organismo electoral transparencia y respeto a los resultados. Ellos están convencidos de que hay una segunda vuelta. Hasta allá nos vamos con Ana María Cañizares y los pormenores de esta jornada. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, cuál es la situación por allá. Hola, ¿qué tal, Giselle? Amigos televidentes, buenas tardes. Así es, se mantienen en los bajos del Consejo Nacional Electoral los simpatizantes, ciudadanos y candidatos del movimiento Creo, sobre todo, que exigen transparencia al organismo electoral en la entrega de los resultados de la contienda electoral de este domingo. Exigen sobre todo que se transparenten los datos lo más pronto posible. Exigen celeridad sobre esto después de que el Consejo Nacional Electoral indicó que después de 3 días de espera se podrán hacer oficialmente públicos los datos, pues hay algunas inconsistencias. Ya lo ha dicho el presidente del Consejo Nacional Electoral y aquí los ciudadanos han tenido esta respuesta. La vigilia comenzó a la madrugada de la noche de este domingo y la mañana de este día lunes, luego de que el margen es muy estrecho para que Guillermo Lasso pueda pasar o no a una posible segunda vuelta. Nosotros les hemos preparado un informe con el recuento de lo ocurrido esta mañana aquí en los exteriores del CNE. Los ciudadanos de Quito se siguen convocando en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Es una protesta que busca exigir la transparencia en los resultados de las elecciones de este domingo. Con banderas y mensajes, los simpatizantes y actores políticos del movimiento Creo insisten en que se mantendrán en vigilia para impedir que se alteren los resultados. El vicealcalde de Quito lideró la protesta durante la mañana. Nos quedaremos aquí hasta que existan los resultados definitivos y tengamos la certeza de que existe segunda vuelta electoral. Más tarde llegó el candidato a la vicepresidencia de Creo, Andrés Páez, quien confía en que una segunda vuelta es posible tras la publicación de los resultados del exit poll, del conteo rápido de participación ciudadana y del escrutinio hasta el momento del Consejo Electoral. Es imposible que lleguen al 40%, numéricamente imposible. La única opción que les queda es reconocer que hay segunda vuelta. Aquí tenemos que quedarnos para defender los resultados y aquí no nos podemos mover. Los ciudadanos se siguen uniendo al pedido y aseguran que no dejarán las calles para defender su voto. Para luchar por la democracia, para luchar por mis hijos y para exigir que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nosotros queremos transparencia en las elecciones. Lo que queremos es que se respete nuestro voto.
Las protestas comenzaron desde anoche, una vez que los datos oficiales del Consejo Electoral dejaban muy reñida la posibilidad de una segunda vuelta. Es que dicen, esta es una defensa de la democracia. Ana María Cañizares, Opción 2017. Bien, esta es una tensa espera que viven los ciudadanos en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, pese a que Juan Pablo Pozo ha dicho que se tendrán que esperar 3 días más. Ellos se mantendrán en la 6 de diciembre y voz mediano a la espera de los resultados oficiales. Además, en la tarde, la campaña de Guillermo Lasso ha dicho que el candidato vendrá a la ciudad de Quito. No se conoce todavía si acudirá a los exteriores del Consejo Nacional Electoral para saludar a los candidatos y simpatizantes que exigen transparencia en la entrega de los resultados. Este es nuestro informe. Volvemos contigo, Liz, a los estudios. Una buena tarde para todos. Buenas tardes, Ana María, muchísimas gracias. Y de ese punto vamos ahora hasta la delegación electoral del Guayas, escenario de incidentes y enfrentamientos entre barras del oficialismo y la oposición tras el inicio de la sesión de escrutinios de esta mañana. Ahí está y lo vemos Carlos Acoto con la información. Hola Carlos, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Liz. Efectivamente, desde anoche no han parado los incidentes aquí en los exteriores de la Delegación Provincial Electoral del Guayas, donde a esta hora de la tarde se han apostado simpatizantes del movimiento Creo y simpatizantes del movimiento Alianza País, que mantienen desde horas de la mañana un enfrentamiento verbal. Del otro lado de la valla se ha apostado un fuerte contingente de vigilancia militar y policial, que incluso ha movilizado a la caballería de la policía y al escuadrón antimotines. Todo esto para evitar que sucesos como el que ocurrió ayer de la noche, que se agredieron a funcionarios nacionales, se repitan. Les hemos preparado un reportaje con lo sucedido ayer en la noche y los pormenores de hoy en la mañana. Adelante. Una jornada extraordinaria de conteo de votos de las personas privadas de libertad y sufragios en casa se dio inicio en horas de la mañana en la Delegación Provincial del Guayas. Ahí también asistieron delegados de los diferentes partidos políticos, que recapitularon lo ocurrido en horas de la noche de ayer y madrugada de hoy en los exteriores de la delegación. Aquí estuvieron simpatizantes de Creo agredieron a funcionarios del Consejo Nacional Electoral que venían con actas, cargando las actas que tenían que entrar aquí a la sede. Yo creo que el pueblo estaba indignado al ver que personas, que unos con uniforme, otros sin uniforme, ingresaban bultos de actas y sin resguardo policial, sin el respectivo resguardo policial. Y eso definitivamente rompe la cartera de custodio y por lo tanto se está violando la ley. Funcionarios agredidos han tomado ya las acciones respectivas y recibirán todo el apoyo del CNE. Ellos ya han presentado las denuncias ante las autoridades competentes. Nosotros como institución también estamos preparando las denuncias correspondientes. Mientras tanto, en los exteriores de la Delegación Provincial del Guayas, simpatizantes del movimiento Creo y de Alianza País se enfrentaban verbalmente, incluso llegaron a los puños. Ahí también se congregaron algunos rostros conocidos de la política. Aquí no estamos por ningún partido ni ninguna camiseta, aquí estamos por el Ecuador. ¿Qué le van a decir a su familia cuando este país se caiga en pedazos y ustedes sean los culpables? E incluso Dalo Bucarán llegó acompañado de simpatizantes con el objetivo, dice, de vigilar directamente los resultados. Cerca del mediodía, un joven fue detenido por los manifestantes acusado de llevar actas escondidas en su mochila. El joven que ustedes vieron en sus pantallas nos han comentado que lo dejaron libres, pero se le han retenido las actas por simpatizantes del partido. Creo que nos han dicho que se van a quedar en los exteriores de la Dirección Provincial Electoral hasta que tengan un resultado oficial que, según se ha anunciado, se procederá a informar dentro de 3 días. También se mantendrá aquí el contingente militar y policial. Nosotros también nos quedaremos aquí informando lo pertinente. Esto es Opción 2017. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Carlos. Muchísimas gracias por la información. Y en la delegación electoral de Pichincha continúa llegando el material electoral de toda la provincia. Hasta el momento se ha procesado el 91% de las actas para asambleístas provinciales. Andrea Samaniego nos informa. Durante esta mañana se registró una larga fila de buses y camiones aquí en los exteriores de la Delegación Provincial de Pichincha, que vinieron a dejar todo el material electoral de este domingo 19 de febrero. Hasta aquí han llegado las urnas biombo y también las actas de los recintos electorales. Esto mientras la Junta Provincial Electoral se encuentra en sesión permanente de escrutinios desde las 9 de la noche de este domingo. Ellos se encuentran realizando el escrutinio provinciales, así que tienen el 91% de actas procesadas
para presidente y vicepresidente. Para asambleístas provinciales el 91,2% y 44,5% para asambleístas nacionales. Esperan este lunes llegar al 100% de las actas procesadas, especialmente para los asambleístas provinciales. El centro de procesamiento de resultados sigue funcionando, seguiremos haciendo también el ingreso de las actas y se seguirá alimentando la base de datos. ¿Cuándo ya se podrá conocer los nombres de los nuevos asambleístas provinciales? Estamos más del 90% de actas ingresadas. Esas actas luego serán examinadas por el Pleno de la Junta Provincial Electoral de Pichincha. Revisaremos también el porcentaje de actas que tenga la provincia con inconsistencia numérica y con falta de firma. Esperamos tener los resultados en el mayor tiempo posible. Hoy a las 3 de la tarde está previsto que se instale nuevamente la sala de escrutinios y también en sesión permanente la Junta de la Delegación Provincial de Pichincha para analizar 355 actas que tendrían inconsistencias numéricas. Recordemos que esta Junta tiene 10 días para culminar el proceso de escrutinio provincial. Muy bien, nos vamos a ir a una pausa, pero antes, Gisela, tenemos importante información que compartir con nuestros amigos. Así es, justamente el último informe que se desprende del Consejo Nacional Electoral. Ahí tenemos la información, es de los candidatos a la presidencia. Tenemos Moreno con 39,13%, Lasso con el 28,31%, Viteri 16,30% y Moncayo el 6,77%. Esto es de las actas escrutadas el 88,7%. Un alto en la información, pero enseguida regresamos con más. En 2017, el candidato presidencial del oficialismo, Lenín Moreno, ya no se aferra a ganar en primera vuelta y sostiene que está dispuesto a seguir trabajando para captar los votos de Cintia Viteri, Paco Moncayo, Abdala Bucaram e Iván Espinel. Sostiene que buscará el diálogo en la Asamblea, pues sabe que su bloque legislativo no tendrá mayoría. Lenín Moreno hizo hoy desde temprano en la mañana una agenda de medios. Estuvo en los canales incautados y concedió entrevistas a las cadenas internacionales Rusia Today y Telesur. Allí se mostró optimista, pero menos aferrado a ganar en primera vuelta como lo anunció la tarde del domingo. ¿Estoy enfrente del presidente electo de Ecuador al final de esta noche? Es posible, pero si no lo fuera, yo soy un viejo gallo de pelea, pues. No tengo problema, ningún problema. Empezaré desde el mismo momento a trabajar por derrotar al pasado. Y cree que tuvo importantes contendores políticos, cuyos votos espera conquistarlos en una eventual segunda vuelta electoral. Aparecieron candidatos valiosos como el general Paco Moncayo, el señor Iván Espinel, la abogada Cintia Viteri, el señor Abdala Bucaram, que tiene también su espacio político bastante identificado, y claro, decantó nuestra votación hacia allá. Eso es lo que ocurre cuando proliferan un poco los candidatos. Esa es votación que va a regresar acá, porque es votación nuestra. Moreno sabe también que aunque tendrá un importante bloque legislativo Alianza País, no tendrá una mayoría absoluta como tiene actualmente, y en un eventual gobierno suyo, dice, buscará acuerdos. Es menos mayoría, pero independientemente de que haya o no mayoría, yo soy una persona de diálogo. Me gusta escuchar. No creo en tener la verdad absoluta. Moreno dijo que respetará la decisión del Consejo Nacional Electoral, aunque está optimista de que los votos aún no contabilizados incrementen su porcentaje actual, de manera que se cumpla el segundo requisito para ganar en primera vuelta, que es lograr sobrepasar el 40% de los votos válidos. Veo que existe una proyección que perfectamente nos daría el 40% que necesitamos. Pero no ser así, ya usted me ve de campaña. Así, Moreno cree que hoy mismo se podrá conocer el resultado definitivo y confirmar, según él, que gana en primera vuelta o admitir que solo gana la primera vuelta. En Quito, Freddy Paredes, Opción 2017. Y de su parte, Guillermo Lasso invitó a todos los sectores del país a sumarse a su candidatura para derrotar al oficialismo en la segunda vuelta. Advirtió además a las autoridades electorales con acciones populares en caso de no respetar la voluntad de los ecuatorianos. Yo le quiero decir que no jueguen con la voluntad del pueblo ecuatoriano. Todavía nos falta una instancia. Si juegan, saldremos a las calles.
y que asuman la responsabilidad el gobierno. Esa advertencia de Lasso ante la posibilidad de que no haya segunda vuelta. Imagínense ustedes la sinvergüencería de venirnos a decir que les va a tomar 3 días escrutar el 12%. No, señor, eso es evidentemente el intento de meterle mano al proceso electoral. Que se actúe con transparencia, advirtió, porque los ecuatorianos ya se han pronunciado. Ahora, dijo, no es él y su grupo el opositor. Hay un 60% de ecuatorianos en esa condición. Yo creo que ningún ecuatoriano conoce los resultados respecto de asambleístas nacionales y provinciales. No existen esos resultados definitivos, o hay datos de votación, pero no asignación de escaños todavía. Si el presidente lo sabe, a confesión de parte, relevo de prueba. A Lenín Moreno lo invita al debate permanente. Yo propongo a los medios de comunicación de este país organizar colectivamente con los gremios un debate por semana con el señor Moreno. Y le quiero decir al señor Moreno, no tenga miedo a la palabra debate. No tenga miedo. Invita a concertar a todos, especialmente a quienes hayan sentido afectados en sus derechos por el régimen. Que nos cuenten cuáles son sus heridas de los últimos 10 años, porque tenemos que comprometernos con ellos. Y a todos los servidores públicos, que estén tranquilos. Si en la vuelta de abril gana. No, nosotros nunca entraremos con venganza contra nadie. Yo he contado que soy el número 11 de una familia de 11 hermanos. Mi padre era un funcionario público y yo viví en carne propia cuando había cambio de gobierno y había ansiedad dentro de la casa. Me van a votar y muchas veces lo votaron a mi padre y tuve que conseguir otro empleo. Quiero que sepa usted y todos los servidores públicos del Ecuador que en nuestro gobierno no va a suceder ningún ambiente de inestabilidad. Luis Antonio Ruiz, opción 2017. Y el presidente Correa también se refirió a los incompletos resultados electorales. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Correa primero se refirió a las protestas realizadas por la oposición en los exteriores del Consejo Nacional Electoral y dijo: desmanes de ciertos grupos políticos que creen que con incidentes lograrán lo que no alcanzan en las urnas. Con 87,5% de votos escrutados, Lenín 39,11%, Lasso 28,27%. Todavía hay cerca de 1.200.000 votos en juego. Hay que contar voto a voto para ver si esto se define en una sola vuelta. Si no, a prepararnos a una nueva victoria popular en abril. También hizo referencia a la posibilidad de que el candidato presidencial Guillermo Lasso llegue a la presidencia cuestionando: ¿se imaginan un banquero ministro de Maguad de presidente? Nadie olvida el feriado bancario ni a nuestros migrantes. Además, se pronunció sobre los resultados obtenidos por Cynthia Viteri. Se cumplió mi pronóstico. La derecha optó por voto útil y abandonó a Cynthia, 16,37%, para apostarle a Lasso, 28%. La diferencia entre ellos era de 5 o 6 puntos. Finalmente fueron 12. La derecha no tiene lealtades, tan solo tiene intereses. También agradeció al pueblo ecuatoriano por los resultados de la consulta popular sobre paraísos fiscales. Gracias a todos. Con cerca de 1 millón de votos de diferencia, Lenin y Jorge obtienen primer lugar. Ganó ampliamente el sí en la consulta para prohibir paraísos fiscales. Esa es la verdadera lucha contra la corrupción. Hemos obtenido la mayoría absoluta en la asamblea de 75 asambleístas. Finalmente, abrió la posibilidad de que exista segunda vuelta. Si hay segunda vuelta, prepárense a la campaña sucia que ya hicieron los de siempre. La mejor respuesta, la victoria. Así concluyó el primer mandatario. Y seguimos con la información que nos llega desde el CNE. Ya revisamos los 4 primeros candidatos y sus puntajes. Vamos con los 4 siguientes, los 4 restantes. 88,7% de actas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral ubica en un quinto lugar a Abdala Bucaram con el 4,7%. Iván Espinel, 3,19%, Patricio Zuquilanda, 0,77% y Washington Pesantes con el 0,76%. Nos vamos a una pausa y al volver más información importante. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ratificó que sí apoyará al candidato Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Convocó además a los ecuatorianos a movilizarse para evitar lo que llamó un fraude electoral. Para nosotros siempre, primero estará el país
y vamos a votar por el señor Lasso. Que apoyará a Guillermo Lasso es lo que aseguró el alcalde Jaime Nebot al día siguiente de conocer los resultados electorales que dejaba al binomio Viteri Pozo fuera de la segunda vuelta y ante las posibles inconsistencias en los escrutinios. Indicó que aún no se puede hablar de fraude electoral, pero que no permitirá que se consuma en Guayaquil ni en el resto del país. Pero tenemos que evitar la mínima posibilidad de que un fraude electoral se consume. Y desde hoy mismo vamos a proceder a organizar, como sabe hacerlo el pueblo de Guayaquil, por si fuera necesario, una gigantesca movilización para desde las calles defender el derecho a la democracia. Señaló además posibles fallas en el trabajo de los veedores internacionales y técnicos locales, antes y después del sufragio. Nebot añadió que según sus sondeos, hasta el momento cuenta con 6 escaños para asambleístas pertenecientes a su partido en Guayaquil. Igual número tiene Alianza País y 3 tiene Creo. Valery Villalba, Opción 2017. Los resultados finales oficiales que confirmen si habrá o no una segunda vuelta electoral aún no llegan, pero algunos de los candidatos que ocuparon entre la tercera y la octava posición en la contienda ya anuncian a quién respaldarían si los ecuatorianos vuelven a las urnas el 2 de abril. 1 milímetro más lejos y otro más cerca de la delgada línea que divide la primera de la segunda vuelta electoral, amaneció el Ecuador. Inició la jornada también a la espera de que todos los candidatos que ocupan entre el tercer y el octavo lugar en estas elecciones decidan sobre qué lado de la línea están. Algunos ya lo hicieron pese a las marcadas rivalidades que antes llegaban con sobrepeso. Pese a las expresiones rechazando cualquier alianza con nosotros, votaremos por la candidatura del señor Lasso. Apoyaríamos a cualquier persona, si no habríamos sido nosotros, a cualquier persona que de la oposición saque el primero o el segundo puesto. Otros, con rivalidades menos pronunciadas, sorprendieron y anunciaron un respaldo que solo podría leerse sobre una papeleta como un voto nulo o un blanco. Yo personalmente no apoyaría a ninguno de los dos. Yo quiero para mi país lo mejor y ninguno de los dos ofrece al país la salida que requerimos. Algunos, como Washington Pesantes, aguardarán a resultados oficiales finales para fijar posturas. Iván Espinel haría lo mismo, aunque sus palabras dejan entrever a dónde irá el apoyo. Y en las próximas horas del día de hoy vamos a tomar una decisión que incluya también la eliminación del examen de ingreso al SENACIC. También están quienes podrían continuar diálogos ya emprendidos. He recibido la llamada del señor Lasso. No hemos podido conversar al respecto. El respaldo actual de estos candidatos podría ser decisivo en una virtual segunda vuelta en la que también se pondría a prueba cuán endosable es su voto. Martina Vera Pérez, Opción 2017. Y con más del 80% de las actas presidenciales escrutadas, la Junta Electoral de Manabí entró en receso hasta que el material electoral de las zonas de difícil acceso pueda llegar hasta Portoviejo. Luisa María Heredia nos tiene las novedades desde el lugar. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Aquí en la bodega electoral del CNE en Manabí, todavía se está a la espera de que lleguen algunas papeletas y actas que provienen de los recintos más aledaños, de los de difícil acceso, que no han podido trasladarse hasta este punto, pero que representan apenas el 20% del total a escrutar. Es el movimiento en el Centro de Procesamiento de Resultados del Consejo Nacional Electoral en Manabí, con más de 140 digitadores trabajando sin cesar, con la misión de procesar lo más rápido posible las actas con los resultados electorales, que por ahora dan como ganador al binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. La tendencia oficialista se mantiene en la elección de asambleístas en las 2 circunscripciones que tiene Manabí, con un porcentaje de entre 70 y 77% frente a los máximo 14.2 que alcanza en la zona norte. Creo. Han habido varias inconsistencias, nosotros tenemos el 100% de las actas en nuestro centro de cómputo y bueno, hemos podido establecer de que no coinciden con las actas del CNE. Cuanto al procesamiento de las actas de asambleístas nacionales, parlamentarios andinos y la consulta popular, aún no se supera el 30%, por lo que no se puede hablar de mayores resultados, aunque la tendencia por el sí, por Alianza País, sigue siendo clara en Manabí. La demora en estas papeletas, explica el Consejo Nacional Electoral, se debe a un retraso bastante común y no a ninguna intención de fraude, como se especula en las redes sociales. Es más bien
por la falta de entrega en aquellos kits electorales que están rezagados por los sectores de difícil acceso. Sobre los resultados finales, aquellos para cuya publicación el Código de la Democracia da 10 días plazo, en Manabí se espera concluir mucho antes. Nosotros pensamos que en los 5 días y quizás antes ya podríamos tener resultados. En total en Manabí son 3.791 las actas que se deben procesar y en el binomio presidencial van escrutadas ya 3.115, es decir, falta muy poco para que se puedan obtener, al menos en estas dignidades, algunos resultados finales. Nosotros continuaremos aquí esperando, viendo cómo avanza el proceso electoral y es todo lo que por ahora les podemos informar. Soy Luisa María Heredia y esto es Opción 2017. Muchísimas gracias, Luisa María, por ese informe. Y el Comité Empresarial Ecuatoriano mostró a través de un comunicado su preocupación por la falta de celeridad en la entrega de resultados en un momento en el que el país demanda certezas respecto del desenlace electoral. Exige celeridad y sostiene que lo contrario no hace sino dejar una sombra de duda sobre la transparencia absoluta e incuestionable que debe enmarcar un proceso de esta naturaleza. Además, exige al Consejo Nacional Electoral mantenerse a la altura de sus obligaciones, actuando con entera responsabilidad. Aquí concluimos esta emisión. Quédense en la señal de Teleamazonas, que en cualquier momento podemos volver a conectarnos si la información lo amerita. Y recuerden, nuestra emisión estelar a las 20 horas. Que tengan una buena tarde.